Hola a todo el mundo, soy Katia de Ruso con Katia y en el podcast de Ruso con Katia, en el episodio de hoy, hablaremos sobre cómo hacer preguntas en ruso, ¿sí? Y lo primero que quiero decir es que comparando con el inglés, por ejemplo, si alguna vez en tu vida has estado aprendiendo inglés, en ruso la estructura de las preguntas no es tan difícil, no tenemos ningunos verbos auxiliares, ¿sí? Y en algún sentido la estructura de las preguntas es bastante parecida al castellano. La única dificultad que yo veo es hacer las preguntas específicas cuando tienes no solo una palabra de pregunta como что, когда, где, sí, qué, cuando, quién, sí, cuando tienes solo una palabra, cuando tienes dos palabras o tienes estas palabras con preposición, sí, por ejemplo, ¿por cuántas semanas estarás en Rusia? Ahí esto por cuántas semanas, obviamente en ruso va a ser un poco más difícil porque tenemos casos, ¿ya? Y vamos a tener que saber en qué caso poner estas palabras, ¿sí? Y qué preposición usar, si es singular o plural y cómo tiene que ser la entonación. Así que en esta clase vamos a practicar juntos y quiero que sean activos ahí en los comentarios. Voy a estar escribiendo los resultados en el chat, ¿ok? O lo pueden hacer ustedes también para comprobar si lo están entendiendo bien. Да, всем большой привет еще раз. Sí, y vamos a empezar con las palabras más fáciles de preguntas. Quiero que también participen, sí, que me contesten. Hola de nuevo, ¿sí? La primera más fácil es ¿qué? ¿Sí? ¿Qué? En plan, pregunta. Привет, Самуэль, sí, все приходят. Молодцы. ¿Qué va a ser что? Y ¿quién va a ser кто? ¿Sí? Uy. Bueno, son dos palabras, ¿sí? Что. ¿Qué y кто, quién? Aquí, con cuidado en la pronunciación, sí, todas las palabras de este tipo, что, чтобы, что ли, sí, se escribe con che, que es la che de Chile, la de silla, pero lo leemos como sh, como si fuese SH, ¿sí? Sh, sh, así, como una serpiente. Correcto, da. Y cuando con mis alumnos empezamos con los casos, siempre como prefiero enfrentar las dificultades desde el principio. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con eso? Que si aprendemos la palabra yo en ruso, ya les digo que la palabra yo tiene, bueno, son ya, меня, мне, меня otra vez, entonces es otra vez la segunda, мной y мне otra vez. Entonces, cuatro formas. Cuatro formas de я en ruso. Я, меня, мне y мной. Y lo mismo sucede con estas palabras, y de hecho es algo que de verdad aconsejo hacer desde el principio, porque tenía algunos alumnos que llevaban años aprendiendo ruso y todavía no les hacía sentido cuando decía algo como с кем o кому, ¿sí? Si digo кому, él dice, eso no es nada para mí, ¿sí? Y para ti, tienes que tener una asociación con castellano. Vamos a hacerlo juntos, ¿sí? Chicos, si no saben qué son las declinaciones, qué son los casos, ahora lo veremos con este ejemplo, porque la lógica es que dependiendo de la situación, algunas palabras cambian su forma gramatical, ¿sí? Y en ruso tenemos 6 casos, entonces cada palabra tiene 6 formas. La primera es siempre la forma inicial, se llama como del nombre, ¿sí? Nominativo. Y bueno, vamos a empezar con кто, что, era nuestra forma nominativa, ¿ya? Entonces, para preguntar, ¿quién está ahí? ¿Quién es nuestro sujeto? Entonces no cambiamos esta palabra. Pero una vez quieras preguntar con quién estás, la palabra con en ruso es s. ¿Y requiere qué caso? Instrumental, ¿sí?
Correcto. El caso instrumental es justo lo que acabo de escribir, с кем. Entonces, en la pregunta, yo no digo кто ты, ¿sí? Yo digo с кем ты. С кем ты. ¿Da? С кем ты. Con quién estás. Pero en vez de verbo estar, simplemente ponemos el pronombre porque en presente no usamos el verbo ser, estar, no lo tenemos, ¿sí? Directamente con quién, tú, ¿sí? Así suena en ruso. Entonces, vamos. Кто, что. Eso es fácil, ¿sí? ¿Quién, qué? ¿Cómo saber si es el sujeto o no? Bueno, es un poco difícil, sí, tenemos que sentir un poco la gramática, porque hay construcciones que son confusas, pero nuestra ventaja es que en ruso y castellano son parecidas. Pero hay varias, sí, no quiero desviar del tema ahora, lo digo rápido. Si digo, yo amo las mandarinas, yo amo las mandarinas. Y amo en español, como suena demasiado fuerte, pero igual, yo amo las mandarinas. ¿Quién es el sujeto? Yo. Pero si digo, me gustan las mandarinas, el verbo cambia, me gustan, ya es plural porque son las mandarinas que me gustan. Sí, el sujeto cambia. Lo mismo en ruso. Sí, entonces depende, siempre tienes que fijarte en quién es el carácter principal aquí, ¿sí? Otro ejemplo que es distinto del castellano es la palabra нужен, ¿sí? Нужен, нужна, нужны. ¿Qué significa нужны? Нужно. Necesario. Entonces, eso es necesario. Y no funciona de la misma manera que el verbo necesitar en castellano, porque en castellano tú dices, yo te necesito, pero en ruso la forma es, tú eres necesaria para mí, entonces tú eres el sujeto. ¿Sí? Necesito, se escribe de otra forma. Oye, oye. Sí, ¿cómo va a ser yo te necesito en ruso? Al revés, pongo a ti como sujeto, ты мне нужна. ¿Sí? Y para cambiar esta frase a la pregunta, ¿sí? Si yo quiero preguntar, yo te necesito, no tenemos que, no tenemos que cambiar nada, solo la entonación. ¿Sí? Ты мне нужна. Si la entonación va hacia abajo, es una frase afirmativa. En ruso, si vamos un poco abajo con la entonación, ты мне нужна. Sí. Para darle un poco más de energía, en plan, pero yo te necesito. Puedo ir un poco más arriba y decir, ты мне нужна, ¿sí? Pero para hacer una pregunta, tengo que dudarlo y la palabra que dudo, siempre ahí voy muy arriba con la entonación, ¿sí? ¿Ты мне нужна? ¿Te мне нужна? Entonces hay una diferencia muy grande entre el primer sonido y el último. ¿Te мне нужна? ¿Te мне нужна? Así va a ser. La lógica, sí. Como que la entonación es más importante que el orden de las palabras en ruso, ¿sí? Para hacer preguntas. Si yo digo, я ничего не делаю, ¿qué significa? Я ничего не делаю. Я ничего не делаю. Tengo agua de Baikal. Bueno, al menos se llama así, es una marca. Antes solo se podía comprar en este lago, pero ahora la venden por todo el mundo. Я ничего не делаю significa yo no estoy haciendo nada. Pero si tú me dices que, pero tú no estás haciendo nada, y yo, para dudarlo, quiero preguntarle, yo no estoy haciendo nada. ¿Cómo voy a decir eso? Я ничего не делаю, ¿sí? O я ничего не делаю, ¿sí? Algo así. O sea, si dudo si soy yo quien no hace nada, entonces voy arriba con la entonación a la palabra ya. O puedes decirlo con ничего, así, nada.
я ничего не делаю, ¿sí? Como, bueno, hay varias versiones, pero siempre tiene que haber un contraste entre la palabra que dudas y las otras. Perfecto, seguimos con кто. Entonces, кто, что, empezamos con eso. Y luego, да, дальше у нас будет родительный падеж, sí, el caso genitivo. Y el caso genitivo es ¿qué? Es cuando contamos algo o hay ausencia de algo, ¿sí? Y los niños rusos lo aprendemos con la palabra нет, ¿sí? Нет significa no hay, no hay. И нет, ¿cómo cambia кто, что? Нет кого, чего, ¿sí? Нет кого, чего. ¿Y por qué es importante saber esta forma? Primero porque кого, чего en sí no solo se usan las palabras. Si yo lo cambio, si yo le agrego кого-то, una to al final, ¿sí? Y чего-то, eso va a significar alguien y algo, ¿sí? Y las mismas formas, al menos кто es siempre alguien animado, ¿sí? Las personas y los animales, ¿sí? Y esta forma de кого la vamos a utilizar para un otro caso, ¿sí? Cuando, bueno, ya lo veremos. Y entonces, si yo quiero preguntar, ¿tú esperas a alguien? ¿Estás esperando a alguien? ¿Cómo decimos eso? ¿Tú estás esperando a alguien? ¿Cómo preguntamos eso? Dale, necesito sus comentarios. ¿Estás esperando a alguien? Empezamos con quién, o sea, tú, ¿da? En castellano no lo dices. Tú no dices, tú, para ti es suficiente decir, estás esperando, pero dos cosas que tenemos que tener en cuenta aquí. Primero, que en ruso, en presente, o en cualquier tipo de pregunta, es muy importante no olvidar decir el pronombre. Sí, ¿quién? Tienes que decirlo. Aunque tengamos todas las formas de, como en castellano, como yo espero, tú esperas, nosotros esperamos, también tenemos todas esas formas, ¿verdad? Я жду, ты ждешь, он ждет. Es muy importante no olvidar de decir ты. Es necesario, como en francés. Sí, ты ждешь кого-то. Muy bien, Samuel. Ты ждешь кого-то. Entonces, necesitamos saber esta forma de quién. Masha y el ojo son dibujos animados rusos. Sí, claro. Sí, sí, son rusos. De hecho, en Chile también hubo muchos juguetes así. Era como mi amigo de Chile siempre se burlaba de mí, de que mi hermana se parecía mucho a la Masha y la llamaba Masha en vez de Cristina, porque es rubia. Ты ждешь кого-то. Прекрасно. И интонация. Интонация. Ты ждешь кого-то. Estás esperando a alguien. ¿Sí? Ты ждешь кого-то. Si voy abajo, eso va a ser afirmativo, ¿sí? Bueno, si tú estás esperando a alguien, ты ждешь кого-то abajo. Pero ты ждешь кого-то, это уже вопрос, la pregunta. Хорошо, дальше. Luego, ¿qué sucede? Ofrecer, llamar, regalar, dativo, ¿sí? Dativo es cuando le estamos dando algo a alguien, ¿sí? Y dentro de mi curso también tengo un sistema que he inventado yo con los dibujos y los colores para marcar los casos. Entonces, por ejemplo, el caso genitivo lo marco como rojo porque es negación, ausencia, ¿sí? Es muy lógico que sea rojo. Luego, el caso acusativo lo marco como verde porque es el objeto directo, ¿sí? Luego, instrumental es violeta o morado, ¿sí? Y el dativo, el de ahora,
el dativo lo marco como amarillo. ¿Sí? ¿Ok? Porque, bueno, le estamos dando algo a alguien, como energía, sol, si es amarillo. Y, ¿por qué lo digo? Porque luego cuando estás aprendiendo verbos, si este verbo tiene este dibujito chico al lado, tú crees asociación en tu cabeza con justo esta continuación. Si le preguntas a una rusa, le das un verbo, por ejemplo, darить, ¿sí? Regalar. Y tú, en mi cabeza, yo siempre, o sea, al tiro, tengo la palabra подарить кому, ¿sí? ¿A quién? O подарить что. Entonces, son dos casos y dos versiones de continuación de la frase, ¿sí? Claro, lo relacionas y es más fácil recordar qué tiene que estar, ¿sí? Porque siempre, bueno, es muy difícil hablar fluidamente en ruso porque te quedas pegado dudando si es este caso o otro. Entonces, esas cosas sí que hay que aprender y cuando usas tu memoria visual, es mucho más fácil, ¿sí? Porque hay un montón de verbos parecidos y hay que entrenarte de alguna forma. Claro, y entonces, подарить, подарок сестре. Bueno, hacer un regalo a la hermana. Tenemos dos casos aquí. Primero hablamos de la hermana porque es nuestro dativo, ¿sí? Y cuando yo digo подарить, como les dije, tengo dos preguntas en mi mente. ¿Кому? ¿A quién? Y что. ¿Qué significa eso? Que nuestro caso dativo, ¿cómo? ¿Чему? Tiene una... está relacionado con una pregunta en castellano también, solo que en castellano eso se expresa con preposiciones solamente. La palabra no cambia, pero, como dices, regalarle algo a alguien. Entonces, ¿cómo? Podría estar escrito como a alguien, ¿verdad? ¿Sí? A veces en español son menos, ¿sí? Porque ya veremos. Sí, primero regalarle algo a alguien, pues eso es кому, ¿sí? Y luego la palabra подарок es nuestro objeto directo, ¿sí? Es nuestra diferencia. Claro, 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 sí, correcto. El acusativo es muy parecido al nominativo, porque las funciones son parecidas, ¿sí? Una vez tenemos el sujeto, su forma nunca cambia. Pero para el objeto directo, ¿qué significa objeto directo? Es cuando tenemos un verbo y hacemos acción directa con algo. Por ejemplo, tomo la botella, ¿sí? En mi mano. Y la botella es la que experimenta mi acción porque yo hago esto a ella, ¿sí? Esto significa objeto directo. Entonces, sí, bueno, подарок no ha cambiado. Подарить что? Подарок, ¿sí? Подарить что? Y подарок, sí, es inanimado, masculino, o sea, todas las cosas aparte femenino, sí, no cambian. En este caso acusativo. Entonces, sí, justo la botella es un buen ejemplo porque va a ser femenino. Tenemos dos, sí, palabras ahora. Подарок, que es un regalo, es masculino porque se acaba con una consonante. Подарок. Подарок, ¿sí? Es singular o plural, inanimado, no vamos a cambiar la palabra, ¿sí? Подарить что? Подарок. Pero solo las palabras como botella, como es botella en ruso, бутылка, бутылка, las palabras que se acaban con A cambian a U. Dios mío, es muy fácil de recordar, nadie lo quiere recordar porque por algo siempre dicen взять бутылка. No, sí, la butulka no es nuestro personaje principal, ¿sí? No es ella quien hace la acción, yo la tomo. Entonces lo cambiamos a U. Sí, recuerda, es muy fácil. A cambia U. Ruka, la mano, levantar la mano, поднять руку. Sí, бутылка, бутылку. ¿Ok? Sí, 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 así se hace. Entonces, otra vez,
El caso acusativo es cuando tenemos un objeto, ¿sí? Y si con el caso dativo nosotros pasamos algo a alguien, y es igual que en castellano pasamos, como le damos consejos, ayuda, le damos a alguien. Entonces, le, la terminación ye, de hecho, también es parecida, en ruso es мне, тебе, el dativo, se dice con ye al final. Y luego, acusativo, es todo lo que es la, lo. En castellano, casi siempre los verbos son parecidos porque es la misma lógica, ¿sí? Solo el verbo llamar está como raro y necesitar, porque decimos necesitarla, ¿sí? Y llamarlo, pero llamarle por teléfono. En ruso, звонить, llamarle también es, de hecho es igual, ¿no? Llamarle sería por teléfono, en ruso también es dativo, y llamarlo es como decir, hey, ven aquí, si no me equivoco. Sí, entonces todo es lo que es la, a ella, sí, la, lo. Eso va a ser nuestro acusativo. Y nuestras preguntas, кого, что. Los rusos lo aprendemos con el verbo видеть, ver, ¿sí? Видеть кого? Маму. La palabra mama cambia a mamu porque la botella, sí. A cambia u, femenino. El resto no cambia, ¿sí? Что, видеть что? Подарок, да? Подарок. Потом, instrumental, с кем, ya lo vimos, с кем, с чем, ¿sí? Por ejemplo, puedes estar con alguien, ¿sí? С кем ты празднуешь Новый год? ¿Con quién celebras la Navidad, el Año Nuevo? Sí, más importante en ruso. ¿Con quién celebras la Navidad? ¿Qué sucedió aquí? Podemos la palabra de pregunta al principio y el resto, quién, hace qué, cuándo. ¿Sí? Los detalles al final. Y el último caso es a com, a chom. Es cuando pensamos en algo o en alguien. En ruso es o. Y es lo mismo, ¿sí? Entonces, estas son las 6 formas de quién, qué en ruso. Y estas palabras las necesitamos aprender desde el principio y saber que, bueno, aparecen en cierto tipo de situaciones. A comachón, entonces podemos escribir en castellano como en qué o en quién piensas, ¿sí? Algo así. Dale, practicamos un par de preguntas. Yo les digo, ustedes traducen. ¿En qué piso vives? ¿En qué piso vives? En plan, etage, ¿sí? En ruso. Primer piso, segundo piso. ¿En qué piso vives? ¿Cómo tendría que ser nuestra lógica para hacer una pregunta así? Yo primero pensaría en la respuesta, ¿sí? Yo vivo en el segundo piso. ¿Cómo hicimos eso? Ya. Ay, muy bien, alguien habla bien ruso. Я живу на втором этаже. Hay que saber decir eso, ¿sí? Yo vivo en el segundo piso y piso es como una superficie, por eso decimos la preposición na. Y como la pregunta es ¿dónde? Siempre es el caso preposicional, ¿sí? На втором этаже. Entonces la pregunta tiene que empezar con la preposición na. Luego, ¿qué piso? ¿Cuál? En ruso es какой. ¿Sí? ¿Какой? ¿Какой masculino? También tengo que pensar que etage es masculino. ¿Sí? ¿Какой? Y tengo que poner какой etage al preposicional. Al caso preposicional. El caso preposicional masculino
adjetivos tienen la terminación om, la misma que tenemos naftarom en el segundo. Y etaje va a ser y al final. Muchas palabras en singular tienen la terminación y al final de la palabra para el caso preposicional. Samuel, un error, ¿sí? Nakakoi, no. Tiene que ser kakoi en el caso preposicional. Nakakom etaje te живешь. Por eso necesitamos casos aquí, ¿sí? На каком этаже ты живешь? Ujú. Si es la pregunta como ¿cuántos años tienes? Va a ser igual, ¿sí? На каком этаже, да. ¿Cuántos años tienes? Lo aprendemos desde el principio sin saber mucho la gramática. Yo sé, lo siento, sí, pero explico cómo es. Por eso, o sea, esta parte de la pregunta puede ser difícil porque tienes que saber de los géneros y de los casos. Да. Сколько es cuánto, ¿sí? Yo digo, bueno, tenemos que saber que la edad se dice con el dativo. No decimos yo tengo esta cantidad de años. Claro, yo digo мне 26 лет. Y por eso la pregunta es ¿cuántos? Y luego тебе лет, ¿sí? Сколько тебе лет? Угу. ¿Hasta qué hora trabajas? ¿Hasta qué hora trabajas? Esta va a ser la última pregunta para hoy. ¿Hasta qué hora trabajas? Aquí hay dos formas. Podemos literalmente decir qué hora, какой час, ¿sí? Y con la preposición hasta. Hasta. Do requiere qué caso. Do. ¿Qué caso requiere? La preposición do, de la misma manera que la preposición desde hasta, ¿sí? Ambas las utilizamos con el caso genitivo. Por eso cambiamos какой час al genitivo. До какого часа ты работаешь сегодня? Не, genitivo. До какого часа ты работаешь сегодня? Pero tenemos una versión más coloquial. Да, genitivo. До скольки ты работаешь? De la misma manera podemos decir со скольки, desde qué hora. ¿De qué hora a qué hora? Со скольки до скольки. Угу. Bueno, una más. ¿Cuál quieren? Vamos a preguntar cómo cerrar la puerta. ¿Cómo cerrar la puerta? ¿Cómo cerrar esta puerta? O mejor, cómo abrir esta puerta, ¿no? Ambas, vamos. ¿Cómo se dice? Eso lo sabemos todo de la primera pregunta. ¿Qué tal? Как. Как. Luego infinitivo. Закрыть, cerrar. O открыть эту дверь. Yo creo que parecido a castellano. ¿Cómo abrir esta puerta? También decimos abrir en infinitivo, porque sí, preguntamos en general. Y solo con la única diferencia que en ruso vamos a tener эту дверь. Aquí cuidado, porque дверь es femenino, pero дверь, la palabra en sí, en acusativo, no cambia. Pero si digo esta puerta, esta дверь, esta sí que cambia U. Entonces, al final tenemos как открыть эту дверь. Sí. Bueno, perfecto. Nos vemos el viernes a la misma hora. Ahora tengo una clase particular con un alumno dentro del curso. Ahora me tengo que ir. Así que gracias por practicar conmigo. Aprende bien los casos porque aparecen en todas partes y es algo que tenemos que practicar cada día. Voy a copiar todas estas frases que he escrito aquí
al grupo de Telegram Ruso con Katia para que puedan practicarlo después y verlo todo. Gracias, gracias, gracias. Всем спасибо. Увидимся в пятницу. Bueno, y que tengan un buen día. Пока-пока.